¿Verdad? De que ambas partes estén en la misma visión. A veces, lo digo por la parte de la mujer. Eh, Digo esto porque, por ejemplo, yo he sabido apartarme, y mi amada, por ejemplo, ella no es dada al ayuno, pero ella lo hace. Si hay que hacerlo, ella lo hace. Pero, ¿qué pasa? Cuando ya tú tienes una dirección, tú tienes una directriz del espíritu, eh, tú te dejas guiar por él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Está contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy estoy acompañado de un tremendo hombre de Dios que yo sé que va a bendecir tu vida a través de lo que el Espíritu Santo ha depositado en él. Así que sin más, me gustaría que usted se presente a la audiencia. Dios le bendiga. Amén, Dios bendiga más. Amén. Eric Suero es mi nombre. Queremos hablar de cómo operar en los niveles espirituales. Amén, tremendo, Eric. Es un tema que yo sé que va a bendecir muchas vidas, que mucha gente se van a identificar y que quieren entrar a esos niveles. Así que, sin más, este escenario es del Espíritu Santo a través de su persona. Amén, amén. Queremos compartir la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10. Y ellas dicen así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para poder resistir, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Sabemos que operar en los niveles espirituales es una lucha o una contraparte, por decirlo así, la cual todo hombre de Dios debe de asumir y de enfrentar. Me explico. Sabemos que para uno ir a la lucha, a la guerra, uno debe de estar preparado. Uno debe de estar lo suficientemente concentrado, lo suficientemente conectado y andar en esos niveles que Dios quiere depositar. Ahora bien, ¿cómo se opera en ese transcurso de esos niveles espirituales? Cuando la persona del Espíritu Santo hace el enfoque que quiere hacer en tu vida, la transición que quiere hacer en tu vida, la transición no es más que el cambio, el cual el Señor quiere hacer a través de ciertas experiencias que Él quiere darte a conocer para que tú aprendas a caminar y a pelear en esos ámbitos, en esos terrenos en los cuales no has pisado. Pues obviamente primero tú debes de ir revestido. Y para ende, si nos vamos a Mateo capítulo 4, la palabra enseña de la tentación de Jesús. La Biblia dice que Jesús había ayunado 40 días. Estaba comenzando el ministerio, estaba preparándose para cosas que iba a enfrentar. Entonces, todo soldado debe de ir preparado, debe de ir concentrado, conectado, teniendo en su mente un enfoque. ¿Qué busca? ¿Qué busca alcanzar? ¿Qué busca, alabado sea Dios para siempre, obtener a través del terreno donde va a pisar? Entonces, aquel que está presentándote la guerra, ciertamente va a atacarte con todo lo que tenga en las manos.
Y en la persona del enemigo va a venir con ciertas herramientas para derribarte. Una de ellas va a ser el desánimo. Una de ellas va a ser de que tú no tienes la preparación suficiente para tú derribar tales herramientas que el enemigo ha presentado, ya donde Dios te ha preparado a caminar en esos niveles. Ahora, ¿cómo se opera? Bueno, a través de la búsqueda. A través de la búsqueda, a través de la insistencia, a través de la persistencia. El Señor siempre ha demandado de que todo siervo debe ser insistente, debe de ser diligente, debe de ser elevado hacia Dios para siempre con una mentalidad y un enfoque en búsqueda de lo que quiere alcanzar. Y aquí Pablo, en la carta a Efesios, le da una palabra de estímulo, le da una palabra de fortaleza, le da una palabra de restauración, de levantamiento. Lo que la iglesia necesita en estos tiempos es fortalecerse en la fe. Y por ende la palabra dice: fortaleceos en el Señor por los demás, hermanos míos, y en el poder de su fuerza. Está hablando del Espíritu. Está hablando de que para usted ir a la guerra, usted tiene que ir armado. En la guerra, en la antigüedad, los soldados eran cubiertos de una armadura en bronce, porque la guerra era física, pero ahora la guerra es espiritual. El enemigo lanza dardos a la mente. ¿Por qué? Porque como él no puede descubrir lo que en su momento tú puedes hablar, pero lanza dardos, lanza los pensamientos negativos para que eso que tú quieres alcanzar no lo obtengas. Pues obviamente, como tú sabes operar en los niveles espirituales, sabes cómo el enemigo camina, Dios te da el discernimiento para tú derribar esos argumentos que el enemigo plantea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se obtiene eso? A través de la insistencia. ¿Cómo pelear en el espíritu? ¿Cómo saber cuando un espíritu es de Dios y un espíritu es del enemigo? Porque el enemigo se te puede manifestar de muchas maneras. Así es. El enemigo puede manifestarse de muchas formas. Puede utilizar la boca de una persona para tratar de traer cualquier desaliento, cualquier desánimo a un ministro de Dios. El enemigo pone palabras. Por eso que yo no acepto palabras negativas. No. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También la Biblia me dice: pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos en fe y perseveración del alma. Hebreos 10:39. Entonces, el cristiano tiene que tener un enfoque en pos de lo que quiere alcanzar. Un cristiano victorioso es aquel que aún en medio de toda dificultad se mantiene persistente en lo que quiere, persistente en lo que busca. Saber de que en el mundo espiritual operan jerarquías de alto rango y jerarquías de menor rango. Hoy tú derribaste un enemigo pequeño, pero recuérdate que el enemigo va a tener uno mediano o uno grande. Pero para eso tú debes de ir revestido. Entonces en Israel el casco era para que ninguna saeta o ninguna piedra o ninguna daga podía herirte. Entonces, cuando la cabeza es herida, pues obviamente todo miembro va a ir hacia abajo. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Pablo, como era un guerrero, como era un soldado en la fe, Pablo le daba esta palabra a la iglesia de Efeso. Era una iglesia de poder, era una iglesia de fuego, de unción, de autoridad, pero hubo un desenfoque en ellos. Había un desánimo en la iglesia de Éfeso. Como en este tiempo el enemigo ha tratado de traer un desánimo a la iglesia y la iglesia se ha acostumbrado, la iglesia se ha acomodado, la iglesia ya no ha mantenido lo que verdaderamente Dios le ha demandado que tenga. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Hay que fortalecerse en el Señor. ¿Por qué Eliseo tuvo victoria cuando los sirios lo fueron a perseguir? Eliseo estaba orando en Dotán, mientras los sirios estaban rodeando la ciudad para matarlo, porque había un plan del enemigo, era destruir por completo al pueblo judío. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hombre de Dios tiene conexión y el Espíritu Santo habla su vida, ¿qué pasa?
hay niveles que se van a desarrollar, hay operaciones en el mundo espiritual, la cual el Señor va a manifestar a través de ti, a través de mí, a través de Él. Pero eso se obtiene en la búsqueda, en el secreto. Por eso que a todo el mundo Dios no le habla, pero es porque no tiene la evidencia para que ese secreto sea manifestado. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hombre de Dios camina bajo un enfoque, bajo un norte, bajo el nivel, el Espíritu Santo te dice, haz esto, y lo hace. Ahí empiezan a operar los niveles de Dios. ¿Qué dijo Eliseo en su momento? Más son los que están con nosotros que los que están en contra. Cuando tú declaras una palabra, tú viéndote en una situación entre la espada y la pared, entonces tú sabes que aquel que te llamó es responsable de operar por ti. Y de lo que te entregó en las manos, darle el uso y valor que verdaderamente merece. Por eso es que cada palabra que sale de tu boca tiene un antes y un después. Porque con una palabra tú puedes frenar a tu enemigo, como también darle paso a tu enemigo de que te destruya. Por eso es que la lengua, dice Proverbios 18:21, está el poder de la vida y la muerte. Entonces, Pablo aquí declara estas palabras, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra el hermano, son potestades que se han incorporado en los cuerpos, son espíritus enviados por el diablo, lo cual busca a toda costa detener la oración que va hacia el trono. Son jerarquías que hacen guerra en los aires para que la gloria de Dios no se mueva. Entonces, ¿qué pasa? Un hombre que sabe caminar en el Espíritu y entiende cómo operan los demonios, difícilmente el enemigo pueda obtener lo que quiere. Porque hay un hombre de Dios, hay un Eliseo, hay un Elías, hay un Moisés, un Josué que busca a toda costa de que el plan del enemigo no se concretice. Así es. Es bien interesante escucharte hablar del asunto de obtener niveles espirituales. Amén. Porque hay muchas personas que están peleando muchas guerras. Y hay una palabra clave que ministra mucho a mi vida, y es que cuando tus guerras espirituales están siendo más fuertes que tus búsquedas, tú estás derrotado, seguro. Porque tienes que tener un nivel mayor de búsqueda al de tu guerra. Si dejas que las guerras te golpeen, te embaten, vas a comenzar a hundirte, aún caminando sobre lo natural. Amén. No, y que también la misma situación que el enemigo presenta va a hacer de que si tú no estás lo suficientemente firme, lo suficientemente cimentado, pues ¿qué va a pasar? Una casa que no está cimentada sobre la roca no tiene un fundamento. Y los cimientos, los cuales el Señor habla en Mateo 7, la Biblia dice que Él compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice la palabra, los vientos vinieron, la tempestad de la lluvia, pero esa casa no fue derribada porque estuvo cimentada bajo una base, bajo un principio, bajo un fundamento. ¿Cuáles son los cimientos que el Señor habla? El ayuno, la oración, la búsqueda, la intensidad, la vigilia. Esta carne, aunque esté cansada, hay que obligarla a que busque a Dios para que ella se mantenga en el suelo y el espíritu pueda subir. Porque esto es un balance. El espíritu debe subir y la carne debe bajar. Por eso Juan dijo, es necesario que yo mengue para que Él suba. Entonces, ¿qué buscamos con todo esto? Que los profetas que están caídos vuelvan a retomar su posición. Que los evangelistas que están en el suelo, que están a causa de la prueba agobiados, retomen la palabra. Porque hay gente de Dios que Dios le ha dado una palabra. Dios le ha dado, aleluya, promesas de que van a hacer grandes proezas. David dijo en el Salmo 108, verso 13, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿De cuáles enemigos está hablando el profeta? A su nombre gloria, el salmista. Es del enemigo, alabado sea Dios, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú estás descuidado, fácilmente el enemigo te va a devorar. Pero si tú estás en búsqueda, estás en gloria, en fuego, aunque en proceso, gloria a Dios. Lo que tú portas hace que el enemigo retroceda.
Lo que tú tienes, la esencia de Dios, el fuego de Dios. Vasalla. Lo que tú manifiestas, alabado sea Dios para siempre en la intimidad. Eso mismo va a espantar a tus enemigos. La Biblia dice, por un camino vendrá el enemigo contra ti, pero por 7 tendrás que huir. Es lo que Dios ha depositado y Dios va a pelear. Dios va a ser responsable de dar la cara por ti. Entonces, esos niveles se obtienen en ese tenor, en esa dirección, en esas directrices. Por eso es que la mujer de Dios se conoce por lo que porta. Por eso los hombres de Dios se conocen por lo que tienen. Y por eso Dios enlaza ministerios que estén de acuerdo. Estén de acuerdo. Claro, debe de haber un acuerdo. La Biblia dice, andarán 2 juntos si no están de acuerdo. Si yo no estoy de acuerdo contigo, yo no te puedo entender. Y voy a querer implantar mi voluntad porque yo soy el hombre de Dios. Pero ¿qué pasa? Si yo te escucho y tú me dices a mi varón, vamos a hacerlo así, porque siento de Dios de que es así y ya he administrado mi vida, pues ok. Vamos a hacerlo como diga el Espíritu Santo. Claro. Así es. Tremendo. El poder del acuerdo es algo extraordinario. La Biblia habla hay algo que habla de los yugos desiguales. Amén. Y cuando analizamos este contexto histórico, nos damos cuenta que esta similitud, esta metáfora que se toma para comparar el poder de caminar en el acuerdo, se toma un buey viejo que ya se sabe el camino, ya se sabe la trayectoria, y se pone a un buey joven, un buey nuevo, gloria al Señor, y se le amarra un yugo para que el viejo guíe al nuevo. O sea, estamos hablando de que tenemos que caminar. Uno de los principios para navegar y para operar en el mundo espiritual está la parte del acuerdo. Y ¿sabes qué? A veces nosotros vemos a otro operando en tal área, pero se nos hace difícil entrar en un acuerdo porque a veces pensamos que tenemos más o que hemos recibido más. Pero ahí está la parte de la sencillez de espíritu. Decir, Señor, yo quiero que tú me llenes o que tú me uses en tal área. Vamos a tener la sensibilidad del espíritu para ser guiados por los viejos, sin dejar de dañar lo nuevo que Dios ha depositado en nosotros. Amén. Sí, y obviamente para muestra un botón, siempre me enfoco en que para haber un acuerdo, siempre debe de haber, ¿verdad?, de que ambas partes estén en la misma visión. A veces lo digo por la parte de la mujer. Digo esto porque, por ejemplo, yo he sabido apartarme, y mi amada, por ejemplo, ella no es dada al ayuno, pero ella lo hace. Si hay que hacerlo, ella lo hace. Pero ¿qué pasa? Cuando ya tú tienes una dirección, tú tienes una directriz del Espíritu, tú te dejas guiar por Él. Tú te dejas dirigir, moldear por Él. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos apartar por el ayuno. Nosotros no podemos apartar. Pero ¿qué pasa? A veces, cuando tal vez tú no eres lo suficientemente... No es que ella sea fuerte en el ayuno, sino es que ella es más inclinada a la oración. Ese es el nivel que Dios más le ha demandado. Yo, obviamente, en la parte del ayuno y la oración también. Pero a mí me gusta más la oración de intimidad. ¿Por qué? Porque hay secretos que Dios puede darte a entender en el momento mismo en el cual tú estás, en donde nadie te ve, como dice Jesús Adrián Romero. Y ahí hay secretos que Dios te puede decir en esa parte donde tú estás a distancia de la gente. Entonces, estos muchachos que se están levantando deben de saber y entender que lo que tienen en la mano pesa demasiado. Pesa lo suficientemente. Y ya entendemos de antemano que Dios está demandando eso. Está demandando, claro. Entonces tenemos que estar firmes para cuando venga el día malo. ¿Por qué va a venir un día malo? ¿Cuál es ese día malo? Cuando el enemigo, obviamente,
Si te ve descuidado, entonces va a venir con todo su arsenal. No te va a dar misericordia, no te va a dar tregua. Claro que no. ¿No? Entonces hay veces que nosotros mismos nos desenfocamos por el descuido. Y eso es lo que Dios no quiere, que haya descuido. Llevemos una vida devocional, de oración, de vigilia, de búsqueda. Hay veces que a mí se me ha ido el sueño, pero hay momentos que Dios quiere que ore. Claro. Claro. Hay momentos que Dios quiere que tú ores, que tú clames, que tú te mantengas en su presencia, aunque después venga el sueño. Hay momentos que tú quisieras volver a los niveles que anteriormente tú operabas. A las 2 de la mañana ya tú estabas despierto. Pero ahora tú te acostaste a las 12, a las 11:30, pero tú no tienes deseo de levantarte. Entonces, esa operación que Dios quiere hacer en el mundo espiritual, que quiere manifestar a través de los niveles, ¿qué ha de pasar? Se va a ir muriendo, porque ha habido un desenfoque, un desequilibrio, un descuido. Entonces Dios no quiere eso. Sí. Estuviste hablando de las armaduras de Dios en cuanto a tu experiencia. ¿Cómo podemos revestirnos de las armaduras de Dios? Bueno, ¿cómo podemos revestirnos? Bueno, se sabe que Dios en el mundo espiritual te coloca una armadura para que las saetas que el enemigo envíe, ninguna pueda penetrar tal estructura que Dios ha diseñado en tu vida. Las armaduras, bueno, está en la oración, una de ellas. ¿Cómo podemos, cómo fue tu pregunta? ¿Cómo podemos revestirnos de las armaduras de Dios? Buscando a Dios incansablemente. Yendo al altar, tomando de la agua de la fuente. La armadura es la oración, es la base clave, la esencia clave, la zapata del cristiano. El ayuno, la lectura de la palabra. Ahí van 3. La adoración, son 4. El quebrantamiento, la humillación. Son muchas armaduras. Entonces, pero Dios se enfoca más en la humillación. Dios se enfoca en el sometimiento, en que tú vivas una vida limpia ante Él. Porque no es que no van a venir los errores, van a venir, pero Dios no quiere que cometamos errores. Yo hubo un momento de mi vida que yo le dije al Señor que ya yo no quería fallar más, que ya yo me sentía cansado, que quería tratar de ser por lo menos igual a Él, o por lo menos hacer el intento. Y no ha sido fácil, pero estamos tratando, porque todo aquel que tiene el ministerio de Dios va a tener ataques. Ahora, aquel que no tiene ministerio, que quiere vivir una vida normal, pues obviamente el enemigo no le va a hacer tanto la guerra. Pero aquel que quiere agradar a Dios y que quiere, ¿verdad?, andar revestido y guardarse de sí mismo, porque Miqueas dice, cuídate de la que duerme a tu lado. Es esto. Es a esa que se refieren a ustedes. A su nombre, gloria. Pero sí entendemos de antemano que podemos operar siempre y cuando busquemos a Dios, y Dios se va a encargar de darnos ese revestimiento, porque Dios siempre ha estado ahí. Somos nosotros que no nos hemos querido acercar a Él. Hablan un poco de tus experiencias tocante a la guerra espiritual. ¿Cómo has tenido victorias? Una guerra que tuve que enfrentar fue cuando mi bautismo. Hace ya unos 9 años, ahora en este mes cumplo los 9, el 29 de este mes. Recuerdo que en una ocasión, una guerra espiritual que me tocó enfrentar fue que en esos días yo estaba sufriendo de los riñones. Y en esa ocasión, mi pastor le habían avisado de que había bautismo al día siguiente. Me mandaron el comunicado, creo que fue viernes o sábado, de que todo aquel que tuviera un miembro no bautizado, pues lo tuvieran ahí, si estaba preparado para mandarlo a bautizar. Yo ese día estaba con una fiebrecita, no podía coger sereno ni nada, me dolía mucho los riñones, producto de las piedras. Y el pastor fue a decirme, varón,
hay bautismo el domingo. Eso fue sábado. Y tengo el sentir de mandarlo a usted. ¿Cómo usted está espiritualmente? Está bien, no ha vuelto a fallar, no ha vuelto a cometer ninguna rabiaca, no ha hablado mentira, no. Digo, no, bueno, estamos bien, porque figúrese, mire cómo estamos. Pues esa noche, él fue como a las 9 o antes. Y yo tenía una bermudita que todavía tengo. Y él me dijo, bueno, pues prepárese mañana, que mañana usted se va a bautizar. Yo no dormí. Eran unos demonios, más o menos de este tamaño. Enanito. Y eran por ahí que me daban. Todos los golpes eran por ahí, por los costados, por la espalda, por todos lados. Y me decían, tú no te vas a bautizar, porque que sabemos lo que viene. Me daban. Y esa noche yo no dormí. Yo comencé a las 2:30 de la mañana a pelear de rodillas. Y empecé a reprender, empecé a orar, empecé a clamar, empecé a llorarle a Dios. Jehová, dime. Y Señor dándome a entender, recite que tú puedes, no te puedes dejar vencer, pelea. Tú eres un guerrero, tú eres mi siervo, yo estoy contigo. Yo vine cogiendo el sueño a las 4:30 de la mañana. Yo duré desde las 12 más o menos, una por ahí peleando. Yo vine cogiendo el sueño a las 4:30 y cabeceé un chin y que va. Pero eran enanitos, esos eran chiquitos. Esa fue una experiencia. ¿Cómo pude vencerlo de rodillas? Porque uno a uno Dios lo fue desmenuzando, uno a uno. Allá una vez se metió una culebra en mi casa. También. Wow. Y Dios le cortó la cabeza. Una iguana se metió una vez allá en la casa. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la persecución que había en ese tiempo? Bueno, ¿qué te puedo decir? Tú sabes que cuando el Señor muestra de muchas maneras. Y obviamente una de ellas es cuando en la casa hay cosas que no son de tu pertenencia. Y que dentro de esas pertenencias que no son tuyas, hay pactos generacionales. Allá en mi casa habían unos ajuares de una prima hermana mía. Esa es la única que falta por ser libertada. Hay otra más también. Son 2. Y dentro de esos ajuares habían trabajo. Y ya chin a chin ya se ha ido sacando todo porque ya fue a llevarse todo. Pero ¿qué pasa? El Señor muestra por los sueños. Cuando Dios muestra basura, inmundicia, cosas como insectos, reptiles, esas cosas, eso es inmundicia. Ratones, cucarachas, todas esas cosas, eso es inmundicia, eso es pecado. Entonces nuestra casa es un altar al Señor. Entonces el enemigo ha querido tratar de hacer guerra porque en mi casa se ora, en mi casa se busca a Dios. Mi mamá y yo buscamos a Dios incansablemente. Sí. Pero las victorias que hemos obtenido, los altares que hemos derribado en el nombre del Señor de parte de Dios, porque hemos derribado altares. Atrás de mi casa había un altar. No duró un mes ahí, porque le prendimos fuego, ayuno y oración 40 días. 40 días, buscando a Dios. El altar se mudó para el lado de la casa de nosotros, a 2 casas de nosotros. Y en menos de un mes dimos 7 cultos en la calle, bajo niveles de operación espiritual. Unos cultos de calle que dábamos todos los miércoles en la esquina de mi casa. Y a las 2 semanas de él haberse mudado, tuvo que recoger su maleta. Dios hablando, Dios sacando, y los demonios dándose golpe ahí mismo. Eso fue algo literal. Wow. Literal. Incluso el brujo intentó hasta quemar los instrumentos de la iglesia y el sonido de la iglesia. Fue una guerra de alta jerarquía. Las iglesias tuvieron que unirse a ungir las calles porque los brujos del entorno tenían las calles encantadas con hechizos y sortilegio, esas cosas. Flores rojas por tierra, con sus encantos. Y nosotros con el otro lado íbamos con aceite y pisábamos las rosas.
5 Dream derribó la iglesia de allá, de donde yo me congrego. O sea, es una iglesia de poder. Solamente en el entorno de nosotros, donde vivimos, levantaron Dream a 2 manos. Y esos Dream en menos de 4 meses el Señor lo derribó. A 1 mes y pico de haberlo levantado, Dios lo quebró. Bueno. Claro. Una discoteca cerca, habían matado un joven a comienzo del 2017. Y el Señor empezó a ungir la calle. Ungimos la calle todos los sábados en esa pena. La marginal la ungimos, todo. Demonio transformado en oso, eso es algo fuerte. Osos negros. Yo mismo llegué a predicar en una iglesia por allá por la Caleta y yo vi un oso parado en la iglesia, en la puerta de la iglesia, transformado en oso negro, con los dientes blancos y sangre en la boca. Eso son visiones que Dios te permite ver. Y había un espíritu de muerte en las Américas, de accidentes. Tuvimos que ungir los vehículos, tuvimos que ungir la calle de las Américas, buscar aceite para... Y no te digo que a diario no se dan, pero ¿qué pasa? Si la iglesia no sale revestida de Dios, si no anda bajo los niveles de Dios, los cuales Dios demanda, pues el diablo no va a comer con yuca. Nos va a comer con yuca. Entonces por eso un cristiano no puede acostarse sin orar. Yo siempre lo he puesto en Facebook y ahora lo voy a colgar en WhatsApp. Un cristiano no puede acostarse sin orar. Hay cristianos que se acuestan sin orar. Se acuestan sin la armadura de Dios. La armadura de Dios es la oración. Usted tiene que presentarse al Señor antes de acostarse. Saber cómo está su vida delante del Padre. Para que entonces el Padre tenga memoria de ti. Claro. Pues un cristiano no puede acostarse sin orar. A veces le damos tanto gusto a la tecnología, y yo mismo me incluyo ahí, que nos olvidamos. Gracias a Dios que a mí el Señor nunca me ha reprendido por no acostarme sin orar. Aunque sea decirle, Padre, heme aquí. Si algo te he fallado, perdóname. Si algo he cometido mal, perdóname. Pero no me borre del libro de la vida. Para poder en aquel día levantar mano y decirme, hame aquí, Señor. Claro, porque es que es una lucha. El diablo quiere sacarte de la dimensión que Dios quiere, te tiene adentro, para entonces él tenerte como una bola de ping-pong. Entonces, un cristiano que está desenfocado, que no sabe lo que quiere, pues obviamente es presa fácil del enemigo. Sí, cuando no sabemos lo que queremos, no vamos a poder operar en el mundo espiritual. Exacto. Tenemos que discernir cuál es el llamado, cuál es el propósito, el plan de Dios para con nosotros, para poder entrar en los niveles espirituales. ¿Cuándo pudiste discernir cuál era el llamado que Dios tenía para ti? Bueno, el llamado que Dios me hizo, ¿cómo te digo? Yo siempre no hablo mucho de esto porque es un poquito controversial. ¿Qué te digo? Mi mamá, Dios la llamó como intercesora. Y siempre en esos ministerios de intercesión, de oración, siempre obviamente hay varones. Entonces Dios me eligió también como intercesor. Dios me eligió ahí. Entonces, ¿qué pasa? Al estar tanto involucrado en la oración, las prédicas, la administración, pues también tenía que involucrarme también en eso. No podía dejarle la carga a ella. ¿Cómo yo pude discernirlo? Bueno, yo oraba 3 veces al día. Ya se oraba a las 9, a las 3 y a las 9 de la noche. Y a veces a las 5. Entonces, ¿qué pasa? La clave de todo esto ha sido la búsqueda. La búsqueda, la búsqueda, la búsqueda. Allá se ora de 3 a 4. Allá se ora en la noche, se ora en la madrugada, a veces se ora en la mañana. Por lo menos dando gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Son devociones o momentos devocionales en Dios que no se pueden dejar caer. A veces los afanes, un día tal vez Dios te lo chancea, te tolera. Pero hay momentos que Dios te lo exige. Allá, por ejemplo, uno no se puede acostar sin orar. Uno, para comer, tiene que orar. Todo.
Entonces, la clave del cristiano es la oración. Presentarse al Señor. Porque ahora que veo que en un culto no se ora, yo fui a un culto no hace tanto y yo me sorprendí que ni siquiera una cadena de oración hicieron. Y en la calle. Usted está retando al enemigo. Usted está haciendo guerra espiritual en la calle. ¿Cómo usted, si es pastor, no puede presentar las oraciones por el culto? Entonces, eso es un desenfoque que ha venido el diablo metiendo en el pueblo de Dios. Para que el pueblo no ore, para que el pueblo no se llene de su presencia. Incluso es recomendable que cualquier actividad que se vaya a hacer, también haya un equipo de intercesión, ¿ok? Si no van a orar delante, ya sea enfrente de la actividad, que haya un equipo de intercesión que se mantenga orando fervientemente por las actividades. Grandes iglesias, grandes ministerios han estado de pie porque oran. Incluso en una ocasión estaba leyendo un artículo y a un ministro del Señor le preguntaron cuál fue el éxito de su ministerio. Y era una iglesia súper grande. Y él llevó al que le preguntaba, lo llevó a un cuarto y ahí había un grupo de intercesores. Y le dijo, el éxito de mi ministerio, míralo aquí, es la oración. Y gente que ora también a favor del ministerio. O sea, eso es una fórmula que nunca, un ingrediente que nunca puede faltar en un creyente y es la oración. Claro, claro. Porque es que el problema que acontece es, Madeline, es que la oración es la esencia del siervo de Dios. Un cristiano que no ora está seco. Porque que no tiene poder para reprender un espíritu. Así es. Entonces, Cristo dijo en su momento que estos géneros no salen si no es con ayuno y oración. Entonces, ¿por qué hace mención a la oración? Porque el enemigo sabe que tú estás orando y que estás buscando el favor del Padre para que en tu socorro Él venga a defenderte. David dijo en un salmo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él estaba haciendo una exclamación, él estaba haciendo una oración, aún siendo perseguido por Saúl, siendo perseguido hasta por su propio hijo. Él dijo esta palabra, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él sabía que su socorro venía de Dios. Y hay momentos que el enemigo quita el enfoque para que nosotros no pidamos el favor de Dios. Pablo lo dice aquí. Por lo demás, hermano mío, fortaleceos. Tenemos que darnos fuerza. No podemos matarnos unos a otros. Si yo te veo débil, yo no puedo hundirte más. Yo tengo que decirte, no, manita, tú puedes, levántate. Vamos a orar, vamos a clamar. Yo me recuerdo que había un muchacho en mi concilio que él está apartado, producto de que había una joven que estaba detrás de él, estaba enamorada de él, pero él no quería. ¿Qué pasa? Que él estaba medio flojo. Flojo en Dios, flojo. Me lo dijo. Yo le dije, pero vamos a meternos 4 días, 5, para que tú te calientes. Dime dónde es que tú vives para yo irte a buscar. No, varón, esto y aquello. Y me colgó el teléfono. Y yo intenté por todos los lados buscarlo. No me dio la cara. Vamos a meternos 4 días con Dios. 5, una semana, el tiempo que tú quieras. Yo quiero ayudar. Tal vez en ese momento yo, por mi poca experiencia, no seguí insistiendo. Pero hay momentos que hay que insistir. Porque que tiene que haber un rompimiento. Es verdad que el enemigo te va a dar lo tuyo. Es verdad. Pero Dios se va a encargar de que esos golpes que el diablo te vaya a dar, ninguno te alcance. Porque si tú estás orado y estás limpio delante de Dios, el enemigo va a amagar para darte. Pero tú estás revestido. Cualquier cosa rara y el Señor te dice, viene una acechanza, viene una guerra, ya tú estás avisado. La Biblia dice, el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es que da la victoria. Tú tienes que primero, antes de tú alistar el caballo para salir a la guerra, tú tienes que saber que delante de ti va uno que es el que te va a dar la victoria. Ese es el misterio de esto. Esos son los códigos que tiene el Señor revelado aquí en la palabra, que a Él le place darnos a entender. ¿Por qué David obtuvo victoria? Porque era un hombre que no se movía sin consultar a Dios. Y tenía gente que oraban, gente que buscaban a Dios, gente que eran videntes. Tenía a Natán ahí, tenía a Gad el profeta,
tenía un Samuel ahí que oraba. Entonces, se necesitan que esos guerreros de oración, de intercesión, que tienen la armadura de la oración, se mantengan buscando, porque es que hay evidente de Dios que Dios le habla. Lo que pasa es que hay un grupito que no cree y no le gusta la palabra proveniente de los labios del profeta. Queremos bendición, pero no queremos pagar el precio. Entonces, sin oración, sin una búsqueda constante ante el Señor, pues obviamente no podemos tener victoria. Amén, así es, tremendo. Yo quiero que tú nos des un consejo a las personas que quieren operar en los niveles espirituales. Bueno, yo siempre he dicho que el que quiera beber de la fuente está disponible. Lo que simplemente es ir a la fuente y tomar del agua. ¿Y qué es lo que el Señor siempre ha demandado? Es un acercamiento del pueblo. Dios siempre ha demandado que su pueblo vaya a la fuente, se humille, permita que Dios lo rompa, como el alfarero tuvo que romper la vasija. Shaiki masoya, rabastoy, listaya masama, shaimanoi. Por ende, lia masoya, maquia saya, bashanda. Por eso es que cuando hay una grieta en la vasija es porque obviamente no se terminó la vasija como verdaderamente el alfarero quiso darle la forma. Y hay momentos en que Dios tiene que rompernos y hacerlo de nuevo para entonces prepararnos para lo siguiente que Él te va a entregar. Entonces, un cristiano de oración se conoce por lo que es. Y yo le suelto a los jóvenes, a los profetas, a las mismas adoradoras también, que tienen una responsabilidad y una asignación delante de Dios en el altar, de mantenerse llena de la presencia de Dios. Hay adoradoras que también ministran la palabra, también llenarse de Dios. También hay que orar. Hay que orar. Una iglesia sin oración es una iglesia muerta. Una iglesia que no ayuna es una iglesia muerta. Una iglesia que no busque el rostro de Dios está difícil de que se mantenga firme y de pie. Y más en este tiempo difícil, que más se acerca a la venida de Cristo. Entonces, todo aquel que quiere ministerio debe de acercarse a la fuente para que Dios prepare el mismo que quiere el Señor levantar. Amén, amén. Tenemos el hábito de orar, como estuvimos hablando, para cerrar este tiempo de oración. Así que quiero pedirle que dirija este tiempo de oración. Amén. Amén, amén. Dios bendiga a toda la ciudadanía, a todo el pueblo de Dios. Iglesia de Cristo, son tiempos difíciles que estamos viviendo. Y la Biblia dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, pues yo perdonaré, ¿verdad?, su pecado, ¿verdad? Sanaré su tierra, ¿verdad? Y mis ojos y mis oídos estarán atentos al clamor, ¿verdad?, que se hace de la tierra al cielo. Por ende, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, mira este tema que hemos agotado, Padre, cómo operar en los niveles, Señor, cómo operar en los niveles espirituales. Espíritu Santo de Dios, tú has demandado, ¿verdad?, a los videntes, a los profetas, a los evangelistas, mantenerse en la brecha. Rey de reyes, Señor de señores, estamos en tu mano. Dios, que tú nos abras los ojos espirituales y cierres los carnales, como tú hiciste con el criado que tuvo con Eliseo, para así poder darnos cuenta de que en medio de la turbulencia tú estás ahí. Tú estás ahí peleando la guerra con nosotros, y que la fe, obviamente, que tú has depositado en nosotros no mengue, sino que crezca cada día más. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Poderoso tiempo vivido en este lugar. Bendecimos tu vida en una manera especial. Que Dios continúe bendiciéndote y derramando de su lluvia de gracia a favor de ti y de los tuyos. Y también a favor de esta audiencia hermosa que está ahí siendo parte de esta familia Excelencia Cristiana TV. Le invitamos a que se suscriban. Estamos en todas las plataformas digitales. Así que, gente linda,
Esta es su casa, esta es su familia, Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo contigo Madeline Ortiz y también Eric Suero. Dios le bendiga y hasta una próxima.